y Democracia TV para todo el mundo. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Queremos presentar un diálogo sobre un tema que tiene incidencia este momento en la capital de todos los ecuatorianos, como es la posible revisión de los pasajes. Hay que decirlo como antecedente, ya hubo incremento de acuerdo al cumplimiento de ciertos parámetros en la transportación pública, en los buses, de 25 a 35 centavos. Hoy se argumenta que con el peso del incremento y el congelamiento del diésel en 1.90 centavos y la gasolina Eco y Extra y Eco País en 2.55 el galón. ¿Sobre la base de qué? ¿Qué debiera establecerse? ¿La parte técnica? ¿En qué condiciones? Porque en ciertos momentos hemos seguido en un círculo vicioso. Como no mejora el servicio, no se incrementa. Y esto se ha represado por casi 2 décadas. Pero aquí hay de lado y lado corresponsabilidad. Quiero dar la bienvenida para este análisis al concejal de Quito, Bernardo Abad, y al experto, el ingeniero César Arias, que siempre nos ilustra con sus análisis. Bernardo Abad, ¿cómo enfrentar este tema de pedido de incremento de las tarifas del transporte público en la capital? Buen día, Bernardo. Miguel, muy buenos días, y a la amplia audiencia de Radio Democracia, muy buenos días. Permíteme, Miguel, comenzar dejando en claro un punto. Desmiento categóricamente las declaraciones de un dirigente del transporte urbano de Quito que hace pocos días habría dicho que el pasaje o tarifa en Quito, en la capital de la República, va a subir al 50% por decisión del gobierno. Lo desmiento categóricamente. Eso no va a pasar. Primero, porque el gobierno central no tiene la competencia de fijar tarifas o pasajes en los distritos metropolitanos de ninguna ciudad. Eso es competencia de los GATS. Y segundo, porque no hay ningún estudio que ratifique, confirme, determine que aquello es el pasaje. Por lo tanto, quiteños, no va a subir el pasaje en Quito a 50 centavos, tal como lo habría afirmado un dirigente de la transportación urbana de Quito. Pero también quiero dejar algo importante que decir, estimado Miguel, y creo que vale la pena que la ciudadanía conozca. Desde el 1 de noviembre, el transporte metropolitano de Quito pasará a costar 35 centavos. Esto porque hace 11 meses, en diciembre del año 2020, el Pleno del Consejo fijó esa tarifa para el transporte urbano, metropolitano y privado, siempre y cuando cumplan con los parámetros de servicio y calidad. Es por eso que la gran mayoría de empresas privadas o cooperativas ya tienen esa nueva tarifa de 35 centavos. Y la aprobación de que se implemente esa tarifa en el transporte público la determinó hace varios meses el exalcalde Jorge Yunda Machado. Por lo tanto, no queda de otra, sino que este 1 de noviembre, el lunes 1 de noviembre, esas tarifas en el transporte metropolitano comenzarán a regir, es decir, 35 centavos. No porque se haya subido el pasaje, sino porque esa fue una decisión hace 11 meses del Pleno del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, tomando en cuenta la situación que estaba y obviamente todos los argumentos técnicos que se analizaron en la Comisión de Movilidad. Bernardo, ¿cuántas cooperativas han cumplido esos parámetros que permita señalar que se incrementa a 35 centavos? Esto ha sido paulatino luego de esa decisión, pero hoy ya están habilitados todas las cooperativas. Todavía no, Miguel. Hay pocas cooperativas o empresas, porque obviamente uno de los parámetros era que dejen de ser cooperativas a ser empresas realmente de transporte, y creo que faltan algunas, pocas, que implementando los cambios que se determinaron en la ordenanza 017 del Sistema Integrado de Transporte, aprobada en diciembre del año pasado, tienen ya pues la nueva tarifa. Una vez que van cumpliendo lo dispuesto en esa ordenanza, pueden subir el pasaje, como lo han hecho la gran mayoría, de 25 a 35. Y repito, porque por autorización de esa ordenanza,
ordenanza y tomando en cuenta que el anterior alcalde, el removido Jorge Yunda, hace pocas semanas firmó ya la autorización para que la empresa de pasajeros de Quito pase también a tener el pasaje, a partir del 1 de noviembre habrá este nuevo pasaje que fue una determinación hace 11 meses del Pleno del Consejo. Pero nada más, no hay un nuevo incremento y peor aún, ese incremento que anunció este dirigente de la transportación de Quito, diciendo que subiría a 50 centavos. Bienvenido al ingeniero César Arias. De la precisión que ha hecho el concejal Bernardo Abad, quisiera añadir un tema importante. En los primeros análisis, porque todo esto tiene que hacerse sobre bases técnicas, los primeros análisis daban cuenta de este incremento del diésel y la gasolina no incidiría más allá de los 2 centavos que se decía, y por ello la irresponsabilidad en anunciar este tipo de cosas que además no son reales, como ha descartado Bernardo Abad. ¿Cómo ve usted este manejo del tema de la revisión de los pasajes en la capital? Buen día, César Arias. Buenos días, Miguel. Buenos días al señor concejal Abad y a su distinguida audiencia. Mire, yo creo que hay que ir reconociendo verdades de lo que está pasando en el sistema de transporte. El sistema de transporte ha sufrido un duro golpe en el tema económico porque, en primer lugar, la pandemia hizo que la ocupación de los buses sea menor, es decir, con el mismo costo, los operadores tenían menores ingresos. Por otro lado, el tema de la pandemia ha hecho que baje la demanda, es decir, los buses no están transportando la demanda que estaban transportando antes de la pandemia. Entonces, eso es una realidad. Entonces, esto ha llevado a que los operadores realmente estén en crisis. Por otro lado, el tema del pasaje. La Municipalidad de Quito, desde la administración anterior, realizó estudios y encontraron, con técnicos extranjeros inclusive, que el precio del pasaje era alrededor de 33 centavos. Como usted bien lo dice, el tema del incremento del combustible va a ser alrededor de 2-3 centavos el incremento en la tarifa, si es que todo se lo quiere pasar al usuario. Entonces, también se hizo otro estudio sobre la disposición al pago de la ciudadanía. Cerca del 80% de la ciudadanía está dispuesta a pagar 35 centavos siempre que mejore el servicio. Ese es el tema más importante. Y yo creo que eso ya se ha ido cumpliendo con estas 8 cooperativas o empresas que ya, de acuerdo al concepto establecido por la municipalidad, han cumplido con los estándares del nivel de servicio. Dicho eso, yo creo que es importante que ya el municipio comience a tener un enfoque más de profundidad sobre el tema. El precio del pasaje afecta de diferentes formas a los diferentes estratos de la ciudadanía. Y eso a veces no se toma en cuenta, se habla del pasaje y punto. Hay personas que sí pueden pagar estos valores. El 80% de la gente está dispuesta a pagar 35 centavos. Pero hay un 20% de las personas para quienes la subida del pasaje es muy, muy difícil porque impacta mucho en sus escasos recursos. Fíjese que en un extremo usted tiene, yo lo vengo diciendo tantas veces, usted tiene gente que se estaciona ahí alrededor del Parque La Carolina y hace viajes por $1, mientras que hay personas que no pueden pagar los 30 centavos. Entonces, estos temas hay que considerarlos. Por eso es que creo que debe llevarse a un análisis y a una propuesta de mayor tecnología para poder focalizar el servicio a las personas que no pueden pagar y, por otro lado, reconocer un precio justo para los operadores. Esa es una tarea pendiente que tiene el municipio desde hace mucho tiempo, inclusive con el préstamo del metro ya se dio los recursos para que se haga un sistema de caja única y tarjeta inteligente, etcétera, y eso no se ha hecho por años, entonces tampoco hemos hecho los deberes.
Ingeniero César Arias, si me Sí. permite, ¿cuál sería el precio justo del que usted habla? A mí me parece que este momento tiene que ser los 35 centavos, porque tampoco se puede empujar a la quiebra a los operadores, porque ese es el peor negocio para la ciudad. Recordemos, y usted a lo mejor recuerda, Miguel, en los años 80, cuando no se subió la tarifa y se represó, el 50% de los buses se pusieron en venta en Quito porque ya no era un negocio. Entonces, es importante mantener un equilibrio entre lo que cuesta la operación y lo que puede pagar el usuario, y además tratar de subsidiar a los usuarios que menos tienen. Entonces, yo creo que en este momento una política municipal sana sería tener el pasaje a 35 centavos. Fíjese lo que pasa en el trole. Yo me alegro de que ya se suba por fin a 35 centavos del trole, porque el trole es un sistema integrado. Es decir, una persona que vive en la Ecuatoriana puede ir a la Pizulí por un mismo pasaje. Entonces, esto es importante, y también hay que subir en ese sentido, porque cuando no se suben los pasajes en función de la distancia, hay que cuidar mucho de que la ciudad no se extienda, digamos, de una manera muy grande, porque el costo del transporte baja. O sea, si el costo del transporte es bajo, la gente cada vez se va a vivir más lejos, y eso implica que la ciudad se hace más dispersa. Entonces, todo este es un tema que hay que considerar. Pero, de acuerdo con su pregunta, a mí me parece que si es que se pone ya el pasaje en 35 centavos y nos dejamos de hacer lucubraciones sobre que cuesta 50, que cuesta 60, que ha sido la historia de toda la vida. Por ahí sale alguien y dice que esto cuesta 60. Y por ahí salen otros grupos de extremistas que dicen que cuesta 10 centavos. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que haber un enfoque serio, tiene que haber una focalización del subsidio para los que no tienen, los que menos tienen, y en ese sentido, para poder hacer eso, el municipio debe avanzar en la tarjeta única de la ciudad de Quito, que no necesariamente solo del transporte. Hoy ya desde hace mucho tiempo estamos hablando de la tarjeta ciudadana, donde no solamente se tengan los datos de transporte, sino que además se tenga todos los datos de cada uno de los ciudadanos para una atención de emergencia, para una identificación, etcétera. Ingeniero Arias, lo que usted ha citado es muy importante cuando revela lo de los años 80. Yo quisiera añadir lo malo que constituye el represamiento de tarifas, de precios. Por cierto, lo que hoy bien decía Bernardo Abad, que con el cumplimiento de los parámetros. En los años 80 se había represado el costo del galón de gasolina, recuerdo, en la dictadura última militar, y el gobierno de Jaime Roldós se vio abocado frente a las necesidades fiscales de aumentar casi el 300% del galón de gasolina. De 4,65 sucres subió a 15 sucres. ¿Eso es parte del problema cuando se represan? Ingeniero Arias. Sí, claro, ese es un problema, o sea, es un problema porque lamentablemente solamente estamos viendo, en teoría y entre comillas, los problemas políticos que puede causar la subida de una tarifa. Y claro, y esos problemas políticos de esta subida de tarifa normalmente son aprovechados por los grupos extremistas. Y si nosotros podríamos focalizar el subsidio al transporte en los que menos tienen, el resto de la población sí puede pagar esto. Es decir, fíjense, en el año 97, yo recuerdo que el precio del pasaje subió, me acuerdo en esa época eran los selectivos, el pasaje de los selectivos estaba en alrededor de 27 centavos. Estamos hablando antes de la dolarización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esa época se tenía una fórmula de cálculo y se pidió a los señores dirigentes y mandatarios de la comunidad que por favor se haga una política transparente y clara, porque es una pena y ha sido una pena toda la vida, y eso a mí me ha impactado mucho, en el sentido de que por cada alza de pasaje muchas veces hay estudiantes muertos, personas que fallecen, heridos, etcétera, y un sistema de violencia por no tener un sistema transparente, por no tener un sistema creíble,
porque a veces somos irresponsables en el cálculo de la tarifa. O sea, yo no puedo salir a decir que el pasaje cuesta 50 centavos, pues eso no es cierto, ¿no es cierto? Pero tampoco puedo salir a decir que el pasaje cuesta 10 centavos. Entonces tenemos que comenzar a tener seriedad. Este es un tema matemático, aritmético, que las personas que sean competentes y que sepan del tema pueden calcularlo sin problemas. Entonces seamos transparentes, y si vamos a subsidiar a los que más necesitan, por Dios, vamos más de 10 años diciendo de la tarjeta, de que el metro, que ya, y no hacemos absolutamente nada. Entonces ese es un problema que tenemos que resolver nosotros como ciudadanos. Señor concejal Bernardo Abad, más allá de la importancia de la fijación de las tarifas, ¿cómo avanzar lo que decía el ingeniero Arias en la tarjeta única, o lo que tanto se ha hablado también, y es una deuda, no de ahora, no de ayer, ha sido una deuda permanente en las últimas 2 décadas por lo menos, la caja única de recaudo? En la ordenanza aprobada en diciembre del año pasado, diciembre de 2020, en lo que se llamó la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte, claramente se define ya estos 2 elementos. El primero, el que haya una caja común, pero no una caja común solamente entre los buses de una cooperativa o de una empresa. Eso no tiene sentido. Una caja común entre todas las empresas, lo que evitaría, lo que terminaría ya con la famosa guerra del peseteo. Yo me voy corriendo a rebasarle al otro bus. Y segundo, también está definido que haya esta tarjeta única para todo el transporte público metropolitano, ya sea privado o municipal. Ya está definido, lo que pasa es que hay que aplicarlo. El problema está en que las empresas de transporte privado, sobre todo, no se ponen de acuerdo. Y hay un lío y un intríngulis, y algunos buscan beneficiarse, otros no. Y claro, con lo que debemos comenzar es con toda esa reingeniería que se definió también, debe haber previo o paralelamente a la operación del metro. Es decir, que las empresas de transporte público tengan, privado por supuesto y de superficie, tengan nuevas rutas y frecuencias para que no sean la competencia en superficie de lo que va a ser la gran columna vertebral del transporte público metropolitano en Quito, que es el metro. No puede ser posible, o no sería lógico, de que la gran mayoría de actualmente cooperativas hacen la ruta norte-sur, pero para eso está el metro. La idea es que el metro haga la gran ruta norte-sur, con una capacidad de más o menos 400,000 personas diarias para transportar, y estas cooperativas en superficie hagan el oriente-occidente, occidente-oriente, y lleguen a aquellos sitios donde actualmente no hay transporte público y vayan abasteciendo al metro. Para eso también se definió ya la tarifa. La tarifa simple en el metro costará, cuando ya esté operativo, 45 centavos, y la tarifa conjunta, la tarifa entre superficie y el metro, será de 60 centavos. Justamente la idea es para que haya una integración. Pero repito, eso ya está definido en la teoría mediante una ordenanza. Falta la implementación, y eso se pone complicado. El exsecretario de Movilidad, Guillermo Abad, había llevado adelante todo un proceso que estaba avanzando, claro, con los cambios políticos que se han dado en la alcaldía. Ahora tiene que continuarse este tema. Como digo, repito, lo primero tiene que hacerse esta reingeniería de rutas y frecuencias con la licitación de paquetes de rutas que se han venido, que se tienen que dar, por supuesto, y luego la implementación de la caja común. Y algo muy importante, y lo tiene muy claro el ingeniero César Arias, a quien siempre resalto como uno de los mejores consultores de movilidad que hay en el país, la tarjeta común que tiene que servir para todo el transporte público metropolitano. Bueno, no sé si lleguemos a la tarjeta ciudadana de la que habla el ingeniero Arias, lo cual sería muy interesante, pero por lo menos tener esta tarjeta que permita el acceso al metro, a los buses de superficie, al trole, incluso a la bicicleta pública, a todos los sistemas integrados que estén dentro del sistema metropolitano. E incluso se habló en un momento dado de los famosos metrocables. Aquello también sería factible de que ingrese a la tarjeta. Pero en eso estamos, repito, la teoría y la ordenanza ya lo disponen, ahora hay que aplicarlas. Concejal Abad, para que repitan nuestros miles de oyentes en la revista de Opinión Democracia, el 1 de noviembre próximo, la próxima semana, será la tarifa de 35 centavos que algunas cooperativas que cumplieron los parámetros ya venían haciendo, ni un centavo más. Voy a dejar muy claro para, obviamente, evitar
que haya algún tipo de tergiversación. Hace 11 meses, el Pleno del Consejo del Distrito Metropolitano aprobó la tarifa o el pasaje en Quito, pasaje urbano, a 35 centavos. Desde este 1 de noviembre se implementará lo dispuesto por el Pleno del Consejo de que el transporte metropolitano, trolebuses de Ecovía y obviamente los alimentadores, por ese mismo precio, pasen a costar 35 centavos, tal cual lo dispuso el Pleno del Consejo hace 11 meses, en diciembre del año 2020, y una vez que han cumplido con todos los requisitos de mejora de servicio, mejora de calidad, y una vez que el anterior alcalde, Jorge Yunda, así lo dispuso, porque eso fue una disposición de la anterior administración que será implementada este 1 de noviembre, 35 centavos, ni un centavo más. Y desmiento nuevamente las declaraciones de un dirigente de la transportación urbana de Quito, que hace pocos días habría dicho que el transporte público va a costar 50 centavos en Quito. No es así, lo desmiento categóricamente. No va a haber incremento de pasajes. El pasaje que se está implementando es un pasaje que se autorizó el año pasado, hace 11 meses, y se ha ido implementando coordinadamente y paulatinamente conforme las cooperativas de transporte han ido mejorando en sus parámetros de calidad y de servicio. Una vez que tenían la autorización, también se les pasaba a que autorizar también para que tengan esa nueva tarifa. Y le toca al transporte público metropolitano, metro, trole, alimentadores, 35 centavos a partir de este 1 de noviembre. Eso sí, y como decía el ingeniero Arias, es un servicio, el alimentador más el trole, el alimentador más la ecovía, etcétera, porque es una tarifa única y será a partir de este lunes 1 de noviembre. Ingeniero César Arias, más allá de las tarifas, usted señalaba el uso de las tarjetas. Sin embargo, el concejal dice, más allá de lo que está aprobado, ¿cómo lograr agilizar la implementación? Que el municipio tiene que asumir la responsabilidad de poner la tarjeta y hacer que todo el mundo pliegue a esa tarjeta y que todas las cooperativas, las empresas, el trole, el metro, utilicen la misma tarjeta, que no vayan a haber varias tarjetas. Pero eso tiene que ser una iniciativa municipal. Yo no dejaría esto en manos de la denominada caja única, que cada uno haga su caja única, etcétera, porque eso no nos va a conducir a mucho. Ya hemos visto en los últimos años todo el tema de cumplimiento de las cooperativas. Entonces, tiene que haber una tarjeta única de la municipalidad que sirva para todo el transporte de Quito. Y eso lo pueden hacer en el próximo año. Al final del próximo año debería estar ya funcionando esa tarjeta. Pero vamos a ir por partes. ¿Por qué? Porque si bien la ordenanza sobre el sistema de transporte está aprobada, esa es nada más que una guía. O sea, ahora hay que hacer, y cada una de las cosas hay que hacerlas a detalle y tiene que hacerles gente que sepa y profesionalmente. Por ejemplo, no es cuestión de reorganizar nomás las rutas. Eso causa muchos problemas a la ciudadanía. Eso, desde un escritorio, por más modelos que se utilicen, no reflejan la realidad de las necesidades de la población. Nosotros tenemos el ejemplo de Santiago de Chile, donde hubo más de 10 muertos, hubo como 20 buses incendiados, solamente por la reorganización de rutas. Eso tiene que hacérsela de una manera pausada. Recordemos que el metro no va a satisfacer todas las demandas de la población. Tiene estaciones cada 1.500 metros. Cuando se estableció el trole como la columna vertebral del transporte de Quito, ahí sí teníamos estaciones cada 400 metros. Pero ahora con el metro deja áreas que no están servidas y que tienen que ser servidas por otros medios de transporte. Recordemos que el metro no va a llevar más allá del 10% de la demanda de viajes de la ciudad, es decir, que el 90% va a estar en los buses. Entonces tenemos que ir con tranquilidad, dando pasos muy pensados, muy sopesados, vamos cambiando, pero vamos haciendo. El problema es que a veces damos una declaración y nos quedamos inmóviles y no damos los siguientes pasos. Yo creo que se le haría un gran bien a la ciudad en este momento en concentrarse en la tarjeta. Yo creo que de aquí, si empezamos hoy,
para el próximo Claro. año podemos tener una tarjeta inteligente para la ciudadanía. Bien, como bien decía el concejal Bernardo Abad, es cuestión de su implementación. Quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando de estos temas que son fundamentales para la capital. Al concejal Bernardo Abad y al ingeniero César Arias, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A sus órdenes. Encantado la vida, un buen día. Gracias, Bernardo. Con esto vamos a dar paso de inmediato al segmento Clarito está. Los explicadores Vicente Albornoz y Sebastián Oleas de inmediato conmigo. Muchas gracias al cierre de esta semana. Les deseamos un feliz feriado. Volveremos en la revista de Opinión Democracia el próximo jueves. Únicamente una recomendación este fin de semana, 8 horas, en Exa FM, Democracia M, Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a hablar de esto que requiere el Ecuador, los diálogos como una necesidad para llegar a acuerdos en nuestro querido Ecuador. Invitados, el ex vicepresidente de la República, Otto Sonel-Hosner, la académica y catedrática universitaria Jessica Jaramillo y el ex alcalde de Quito y empresario Roque Sevilla. Un feliz viernes, feliz feriado. Ya viene Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día de mi parte. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentar